La imaginación de los pintores para hacer plásticos sus pensamientos y sus ensueños, sus temores o sus deseos, fue espectacular. De verdadero arte surrealista ha llegado a calificarse esta habilidad para escapar del mundo real al mundo de la imaginación y hacerlo creíble, es más, hacerlo casi habitable. No hay duda de que el Bosco fue el mayor fabulador de la pintura del siglo XV. Con él es fácil subir de los infiernos al paraíso o recorrer parajes fantásticos donde absolutamente nada es lo que parece. El placer hedonista y el disfrute del cuerpo aparece con frecuencia en la pintura del siglo XV. Para unos es la crítica moralista de lo pecaminoso. Para otros, la nostalgia de un tiempo de feliz inocencia, anterior al pecado original. El erotismo impregna esos espacios inventados para el placer, pero no toca los cuerpos desnudos, siempre libres de malicia, sino a todo aquello que lo rodea. Fuentes, espinas y peces como símbolos fálicos. Frutos jugosos como alegoría de los órganos sexuales. Agua y cántaros como símbolo del amor y del derramamiento. Transparencias que evocan la fugacidad del placer y un sinfín de elementos sugerentes que intuimos relacionados con el deseo del juego sexual. Las cancioncillas atrevidas y los refranes populares inspiraron estas curiosas escenas, a veces burlescas y a veces también perversas. Dice el Eclesiastés que toda la carne es como la hierba, y todo su esplendor como la flor de los campos. La hierba se seca, la flor se cae. La fugacidad de la vida es su mayor absurdo y por ello, en el universo pictórico del siglo XV, no se referencia el tiempo ni el espacio, ni se distingue entre lo real y lo soñado. Cualquier engendro de la fantasía puede habitar este mundo insólito y a la vez real, como visto a través de un deformante espejo de feria. El arte de El Bosco solo puede ser comprendido una vez se conoce la realidad de las escuelas de pintura activas en la Europa de su tiempo. Así, la escuela germana, casi de forma paralela, se extiende desde 1430 por toda Europa, bajo el nombre del estilo flamenco, que será puesto en práctica por artistas como Conrad Wytz, autor de la Tabla de la Pesca Milagrosa, Martin Songauer, creador de la Adoración de los Pastores, o Holbein el Viejo, quienes ya marcan la transición hacia el Renacimiento del norte de Europa, más que de procedencia italiana. Por su proximidad a los Países Bajos y Francia, una de las escuelas más avanzadas será Colonia. De igual modo, la prosperidad económica de las ciudades de la Liga Hanseática favorece el arte, y en Hamburgo destaca el maestro Frank. En Austria el tirolés Michel Pacher es uno de los primeros pintores de Centro Europa que conoce y practica el arte renacentista de Padua y Venecia, esto es de Mantegna y Bellini. Bajo el nombre de Jerónimo van Eycken, 1450-1516, el Bosco representa el final de la pintura flamenca. Nacido en un pequeño pueblo del norte de los Países Bajos, en lo que más tarde será Holanda, procede de una familia de pintores cuyo taller fue su primer medio de aprendizaje. De esta manera comienza su formación copiando estampas e ilustraciones populares.
Se cree que realizó algún viaje durante su juventud por las influencias que se advierten en sus obras de artistas como Dirk Bouts, Metzis, Gertgen Todt Sint-Jans, etc. A pesar de ello, el Bosco debió pasar el resto de su vida en su ciudad natal, donde entabla estrechas relaciones con una importante cofradía de Nuestra Señora y de los Hermanos de la Vida en Común, que debieron influir en muchas ocasiones en su propio arte. Para estas cofradías, el mundo estaba poblado por pecados, placeres, tentaciones, ambiciones, etc. Pero se podía luchar contra esto mediante las virtudes como la humildad, la caridad y, sobre todo, a través de la oración. En este ambiente medieval, cuyo significado místico y moral era lo más relevante, se forma la pintura del Bosco. Además, cabe destacar su predilección y conocimiento por el mundo de la literatura religiosa y profana. Hay que resaltar un sentido popular de la gente de la calle, donde los refranes y proverbios son casi mandatos religiosos con un carácter simbólico y moralizante. Pero es también el mundo de lo oculto, de lo esotérico, de la alquimia, como se ve en muchos de los cuadros del artista. Existe un alto grado de fantasía en muchas de las vestimentas y tocados de sus personajes, en la mayoría de las veces utilizados para las representaciones teatrales de los misterios religiosos, procesiones, autos de fe y otras fiestas de las cofradías. Su pintura se engloba dentro de la tradición tardo-medieval, en la que añade elementos fantasmagóricos con un sentido moralizante, como se puede apreciar en este tríptico del Jardín de las Delicias del Museo del Prado. La obra fue realizada en los últimos años de su vida. Por ello hay que destacar que nos encontramos ante una obra de madurez. A modo de tríptico se disponen las escenas. En las puertas cerradas en el exterior está la creación del mundo realizado a grisalla. El artista la ha distribuido siguiendo el contorno de una esfera de cristal que simboliza la delicadeza del universo. Dentro de la tabla se halla el Jardín de las Delicias, que algunos historiadores creen que podría tratarse de la representación de escenas de una secta herética de los hermanos o hermanas del libre espíritu que se expandió en aquellos momentos por Europa. Esta secta clamaba por la vuelta a la pureza antes del pecado de Adán y Eva, y por este motivo apoyaban la libertad sexual, los desnudos entre hombres y mujeres, para alcanzar la liberación del alma. El jardín es de nuevo una representación del paraíso donde plantas, aves, animales y hombres lo cubren todo. En el centro aparece una fuente que contiene en la parte superior una lechuza que significa el conocimiento del mal. En la parte inferior, el drago, situado cerca de Adán, simboliza la vida, a diferencia de los animales, conejos, sapos, culebras, que por estar al lado de Eva significan la lujuria. A través de los monstruos y las figuras fantásticas que se mezclan con figuras humanas y animales, el artista ofrece una visión de la humanidad que es guiada por los instintos, simbolizados en los animales que se mueven alrededor de un lago con mujeres que encarnan algunos vicios como la lujuria. La tabla central, compuesta por figuras, plantas, animales y edificios fantasmagóricos, es el encuentro con los placeres de la carne representados por las fresas. En la parte superior de la obra predomina el desorden en el mundo terrestre frente al orden y al racionalismo que presenta el mundo divino. Las figuras montadas sobre animales y monstruos se cree que pueden ser los vicios de los hombres. La representación del infierno es quizá una de las más complicadas escenas del artista. El demonio con cuerpo oval y patas de árbol seco tiene en su cabeza un objeto circular con una gaita de color rosa, que hace referencia a los dos sexos, masculino y femenino. También está presente el clero como crítica al comercio de bulas que potenciaban. Una de las obras de madurez de Hieronymus Bosch, conocido en España como El Bosco, es el tríptico del Jardín de las Delicias, hoy en el Prado. Se trata de una originalísima composición, hecha hacia 1510, en la que se satiriza el pecado en la tabla central, mientras ofrece escenas de la creación y del infierno de las puertas laterales. Pleno de humanidad y humor, el Bosco pintó el tríptico de la adoración de los magos del Museo del Prado, firmando la obra a los pies del Rey Negro. Fue pintada hacia 1510 para la cofradía de Nuestra Señora, en la catedral holandesa de Bois-le-Duc. San Pedro y Santa Inés protegen a los donantes Pieter Bronkhorst e Inés Boschuis.